Hola, hola y bienvenidos nuevamente a este Lee conmigo la Biblia, hoy miércoles 3 de febrero, en nuestro día número 34 de la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar como lo hacemos cada día con nuestro devocional y luego continuamos con los capítulos que debemos de leer el día de hoy. Gracias a todos por acompañarme, mi nombre es Andrea y nuevamente bienvenidos. Y hoy vamos a hablar sobre los 3 tipos de victoria. José Enríquez fue uno de los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros bajo la tierra cuando se derrumbó una sección de la mina de cobre de San José en el norte de Chile. Era el 5 de agosto del 2010. Durante 17 días, todos los intentos de rescate fracasaron. No había ningún signo de vida en la mina San José. Los mineros atrapados tenían comida suficiente para 3 días y un poco de agua potable. Afrontaban la perspectiva de una muerte agónica por inanición. En distintas entrevistas, José Enríquez contó cómo oraron a Dios para que se produjera un milagro. Describió el momento de aquel 22 de agosto en el que una perforadora atravesó la pared del túnel donde los hombres estaban atrapados. Apuntalaron la perforación con varas de hierro y rociaron la perforadora con pintura, incluso se abrazaron a ella. Enviaron mensajes dentro de la misma, de los cuales solo uno consiguió llegar hasta la superficie. El mensaje decía lo siguiente: estamos bien en el refugio los 33. Aquellos hombres sobrevivieron un total de 69 días bajo la tierra, una cifra récord, antes de ser rescatados a la superficie. Más de 1.000 millones de personas de todo el mundo vieron el rescate en directo por la televisión. Se produjeron escenas extraordinarias cuando estos hombres, sus familias y el pueblo de Chile celebraron aquella maravillosa victoria. La vida de fe está llena de desafíos, dificultades y pruebas, pero también hay tiempos de victoria. En los pasajes de hoy veremos 3 tipos de victorias diferentes. El Salmo 18 nos habla sobre la victoria sobre tus enemigos. David se enfrentó a muchas batallas en su vida. Fue rodeado por sus enemigos, los cuales eran demasiado fuertes para él. Aún así, no eran lo suficientemente fuertes para Dios. Dios lo rescató de aquellos que eran demasiado fuertes para él y lo llevó a un lugar espacioso. Me salvó porque me amaba, dice el verso 19. Si ahora mismo estás en un lugar espacioso, acuérdate de darle gracias a Dios por ello. Si no lo estás, clama a Dios para que te rescate. Si alguno de tus familiares o amigos está pasando por dificultades en la actualidad, ora a Dios para que le lleve a ese lugar espacioso. El libro de Mateo nos habla sobre la victoria sobre tus detractores. Los oponentes de Jesús lo interrogaron haciéndole 3 preguntas. Una era una trampa, una pregunta con truco y una pregunta para probarlo. En cada ocasión sale victorioso dando respuestas que no solo asombran y admiran, sino que también tendrán influencia en toda la historia humana. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de Jesús? La primera cosa que aprendemos es: no dividas tu vida entre lo sagrado y lo secular. Los fariseos planeaban atrapar a Jesús con sus propias palabras. Plantearon a Jesús lo siguiente: danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Los impuestos a los que se referían eran extremadamente impopulares. Si Jesús hubiera respondido que sí, se habría desacreditado a los ojos del pueblo. Todos le habrían odiado y visto como un traidor porque quería ayudar a los romanos. Pero en caso de haber dicho que no, habría sido culpable de sedición, exponiéndose al arresto y a la ejecución. Jesús, con sabiduría inigualable, no menoscabó las leyes y los reglamentos, sino que desarrolló unos principios que son
intemporales. Da una respuesta sorprendente. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo seguidor de Jesús tiene una doble ciudadanía, por lo tanto, tiene la responsabilidad de contribuir como buen ciudadano comprometido con las estructuras de su sociedad terrena. Por otro lado, también es ciudadano del cielo, con una responsabilidad ante Dios. Por principio, ambos, Dios y el César, no tienen por qué entrar en conflicto. Estás llamado a ser un buen ciudadano en ambos sitios. Participa en la vida de tu sociedad y no te apartes de ella. No se trata de que Dios esté encargado de la parte sagrada de tu vida y el gobierno lo esté de la parte secular. Más bien, tu vida entera está bajo la autoridad de Dios. Una parte de tu compromiso con Dios consiste en honrar y obedecer las cosas que el gobierno pide legítimamente de ti. De la misma manera que una moneda lleva acuñada la imagen del César, tú llevas impresa la imagen de Dios. Dios quiere que le des tu vida por completo. Lo segundo que aprendemos es: ten en claro que hay vida después de la muerte. La siguiente pregunta de los saduceos es una pregunta trampa sobre un hombre que tenía siete mujeres. Puesto que no creían en la resurrección, los saduceos confeccionaron una complicada pregunta capciosa para dejar en evidencia lo absurdo de la misma. Jesús responde: andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Jesús usa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que eran por lo que se guiaban los saduceos, para mostrar que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Lo hace citando las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente de Éxodo capítulo 3, verso 6. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés oyó estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob llevaban muertos cientos de años. Dios no dijo yo era su Dios, sino yo soy su Dios, lo que significa que todavía están vivos. Jesús muestra que esta vida no es lo único que hay. Más allá habrá una continuidad entre esta vida y la que está por venir. Hay una resurrección física, pero también se da una discontinuidad, pues será como los ángeles que están en los cielos. Por encima de todo, las Escrituras muestran que habrá una resurrección. Y si Dios es poderoso, ¿por qué no tendría que haberla? Lo tercero que aprendemos de Jesús es: prioriza el amor a Dios y al prójimo. Entonces los fariseos salieron con una pregunta de prueba a la que Jesús da una respuesta brillante que va a la esencia del Antiguo Testamento. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a la gente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo el resto de las cosas no son sino aplicación detallada de estos 2 mandamientos. Tras haber dejado mudos a sus críticos, Jesús les hace una pregunta. Es una pregunta acerca de su identidad. Basándose en las Escrituras, muestra que el Cristo no es siempre el hijo de David, sino es el Señor de David. Demuestra que el Mesías es mucho más que simplemente un gran rey humano. Con esto, no solo desafía a lo que ellos dan por supuesto acerca del Mesías, sino que verdaderamente les indica cuál es la identidad de Jesús. Hay un momento de victoria para Jesús. Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. El libro de Job nos enseña acerca de la victoria sobre la tentación. El libro de Job demuestra de una vez por todas que el pecado y el sufrimiento no están necesariamente en conexión directa con el pecado personal o la falta del mismo. Todo lo que el libro de Job quiere enseñar es que, aunque Job no fuera perfecto, no fue
su pecado lo que causó su sufrimiento. Job era un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job sabía que a pesar de las acusaciones de sus amigos, su conciencia estaba completamente limpia. Era como si lo hubieran llevado a juicio, teniendo que responder a los cargos de su acusador desde el banquillo. En el pasaje de hoy, Job hace su defensa. La vida de Job fue un ejemplo, una inspiración y también un reto. Es una maravillosa imagen de la vida de santidad y justicia. Mantente puro. Dijo, me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera las solteras. No fue seducido en su corazón por el adulterio. Se dio cuenta de que el adulterio sería como un incendio destructor que destruiría todo lo que tenía. Evita el materialismo. No basó su confianza en las riquezas, a pesar de toda la fortuna que poseía. Tampoco puso su esperanza en el oro diciendo, tú eres mi seguridad. De nuevo, su corazón no había sido secretamente seducido. Ama a tu enemigo. Resistió la tentación de odiar a sus enemigos. No se alegró cuando sus enemigos pasaron dificultades, la cual es una tentación muy poderosa. Hay una gran tentación de pronunciar palabras de enojo, pero Job no cometió el pecado de pedir que les vaya mal a ninguno de sus enemigos. Y por último, sé generoso. No solo evitó el pecado en su vida personal, también fue justo con sus empleados. No desoyó los ruegos de los pobres. Sus puertas jamás se cerraron al viajero. Iniciamos la lectura en el libro de Salmos, capítulo 18, versos 16 al 24. Luego extendió la mano y me rescató. Me sacó de las aguas turbulentas. Él me salvó de mis poderosos enemigos y de los que me odiaban, pues eran más fuertes que yo. Cuando yo estaba en dificultades, mis enemigos me atacaban. El Señor me dio su apoyo y protección. El Señor me rescató porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. El Señor me recompensó como merecía porque actué con justicia. Me recompensó porque no he obrado con maldad. Me he preocupado por vivir como el Señor quiere. Por eso no he hecho nada que pueda separarme de Dios. Siempre tengo en cuenta sus enseñanzas y nunca me aparto de sus leyes. He sido siempre honesto con Él y me he mantenido apartado del mal. Por eso el Señor me recompensará en la medida que yo actúe con justicia. Lo hará en tanto yo no haga el mal. Continuamos con el libro de Mateo capítulo 22, versos 15 al 46. Luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron sus propios seguidores con algunos herodianos, quienes le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No temes decir lo que piensas porque no tratas a la gente según su nivel social, sino que eres imparcial. Por eso, dinos qué piensas tú. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: Hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata. Entonces él les dijo: ¿De quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos le dijeron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: Den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos escucharon su respuesta, se asombraron y se alejaron. Ese día, unos saduceos,
los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos que vivían entre nosotros. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Su hermano se casó con la viuda. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero y con los 7 hermanos. Después, la mujer también murió. Puesto que todos los hermanos se habían casado con ella, el día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les contestó: Ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Pero cuando la gente resucite, no se casará, sino que todos serán como los ángeles del cielo. Además, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que Dios les dijo a ustedes: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír la gente esto, quedó admirada de su enseñanza. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos, que era experto en la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Estando todavía ahí los fariseos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan ustedes sobre el Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron: de David. Jesús les preguntó: Entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor? Porque David dijo: El Señor Dios le dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Pero nadie pudo contestarle, y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Continuamos con el libro de Job, capítulo 30. Pero ahora, gente más joven que yo se burla de mí. A los padres de ellos ya no los consideraba dignos de estar ni entre los perros de mis rebaños. La fuerza de sus manos no me servía para nada. No tenía fuerza alguna. Vivían en la pobreza muertos de hambre. Roían raíces secas en la noche desolada y desierta. Arrancaban plantas enteras de malva y se comían la raíz de la retama. Han sido expulsados de la comunidad. La gente grita tras ellos como si fueran ladrones. Viven en el curso de quebradas secas, en cuevas y en huecos en el suelo. Rebuznan entre los matorrales y se amontonan bajo la maleza. Son un montón de inútiles, gente que no vale nada, obligados a salir del país a latigazos. Pero ahora resulta que sus hijos se burlan y hacen chistes a costa mía. Me detestan, se apartan de mí y no vacilan en escupirme a la cara. Es que Dios me ha desarmado, me ha humillado. Ellos no se refrenan en mi presencia. Un montón me atacan por la derecha. Me ponen zancadillas y preparan la forma de acabar conmigo. Arruinaron mi vida, han logrado destruirme.
yo no tengo a nadie que me ayude a enfrentarlos. Avanzan como a través de una gran brecha. Se lanzan contra mí en forma arrolladora. Estoy temblando de miedo. Mi dignidad, que fue como el viento, y mi prosperidad como una nube. Ahora se me va la vida. Días de aflicción se han apoderado de mí. Las noches me atraviesan todos los huesos, no cesan mis dolores. Dios me agarró fuertemente de la ropa, con violencia me tomó del cuello y de mi túnica. Dios me tira al barro y me ha convertido en polvo y ceniza. Te pido ayuda a gritos y no me respondes. Me levanto y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Usas tu poder para hacerme daño. Con un fuerte viento me levantas y me arrastras lejos. Me sacudes con la tempestad. Sé que me llevarás a la muerte, al lugar donde estaremos todos los que ahora vivimos. Con toda seguridad que nadie atacará al que ya está acabado si pide auxilio en el momento de la destrucción. ¿Acaso no he llorado con el que pasaba por malos momentos? ¿No he tenido compasión del pobre? Porque yo esperaba el bien, pero me ha llegado el mal. Esperaba la luz, pero todo se me ha oscurecido. Todo mi interior está agitado y así sigue. Me ha llegado la época de sufrimiento. Estoy tostado, no por el sol. Me levanto en medio de gente reunida y grito pidiendo auxilio. Me he convertido en hermano de los chacales y amigo de los búhos. Mi piel se está achicharrando y mi cuerpo arde de fiebre. Mi alegría se ha convertido en tristeza y mi felicidad en lamentos. Job capítulo 31. Hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. ¿Y qué es lo que Dios le da a uno? ¿Qué le toca de herencia desde el cielo? ¿Acaso la ruina no está destinada para el malo? ¿No es el desastre para el perverso? ¿No está viendo Dios lo que hago? ¿No está al tanto de todos mis movimientos? Si yo he actuado deshonestamente o me he apresurado a engañar a alguien, que me pese Dios en la balanza de la justicia y comprobará que soy inocente. Si yo me he extraviado, si mis ojos me han hecho pecar, o si me he dejado llevar por la codicia, que siempre yo y otro coma, que sean arrancadas mis cosechas. Si he sido seducido por una mujer o he esperado que a mi vecino salga para pecar con su mujer, entonces que mi esposa cocine para otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Si yo fuera seducido sería una venganza, pero si me acostara con la mujer de otro sería un crimen digno de castigo, porque tal maldad es un fuego que todo consume. Destruiría la raíz de toda mi producción. Si rehusé impartir justicia a mis esclavos y a mis esclavas cuando traían alguna queja de mí, ¿qué haré entonces cuando deba enfrentar a Dios? ¿Con qué le salgo a Dios cuando me pida explicaciones? El mismo Dios que me creó a mí en el vientre de mi madre, los creó a ellos. A todos nos dio la vida desde antes de nacer. Nunca me he negado a ayudar a los pobres, ni he dejado que las viudas pasen hambre. Nunca he sido egoísta con mi comida, siempre la he compartido con los huérfanos, incluso desde que era joven, y he sido como un papá para ellos. Toda mi vida he cuidado de las viudas. Cuando he visto sufriendo a quien no tenía ropa o al necesitado que no tenía con qué cubrirse, siempre le di vestido y usé la lana de mis propias ovejas para cobijarlo. Y él me bendijo de todo corazón. Nunca maltraté al huérfano aprovechándome de mi influencia en el tribunal, ni hice alguna cosa de esas. Que mi brazo sea arrancado de su lugar y se desprenda del hombro, porque lo que más temo es el castigo de Dios.
Ante su grandeza no puedo sostenerme. Nunca he confiado en las riquezas ni he dicho al oro, en ti he depositado mi confianza. Nunca presumí de mis riquezas ni de todo lo que poseía. Observé el bello resplandor del sol y a la luna moviéndose radiante, pero no a tal grado que mi mente me hiciera adorarlos. Eso sí sería un crimen digno de castigo, porque le hubiera fallado al Dios del cielo. Nunca me alegré de la ruina de mis enemigos ni me burlé de sus sufrimientos. Jamás me permití hablar mal de mis enemigos ni desearles la muerte. La gente de mi casa decía: no hay nadie que haya quedado insatisfecho con la carne que Job le ha dado. El que ha llegado de otra parte no tuvo que dormir en la calle. Yo abría mis puertas al viajero. Nunca he tratado de ocultar mi pecado como hace la gente. Tampoco he mantenido mis fallas en secreto, por temor a una gran multitud o por miedo a que mis familiares pudieran decir y me tocara guardar silencio y no salir de mi carpa. ¿Quién hiciera posible que alguien me escuchara? Aquí está mi defensa. Que el Todopoderoso me responda, que mi oponente escriba en un documento sus acusaciones. Entonces yo me pondría ese documento en la espalda. Lo colocaría en mi cabeza como una corona. Yo le informaría de todo lo que he hecho. Me acercaría a él como a un príncipe. Mi tierra no grita en contra mía, y sus surcos no lloran a una voz. No he comido de los frutos sin pagarlos, ni he afligido a sus dueños. Si alguna vez hice alguna de esas maldades, entonces que las espinas y la maleza crezcan en mis campos. Aquí finaliza lo dicho por Job. Job capítulo 32. Entonces los tres amigos de Job dejaron de discutir con él porque se consideraba a sí mismo inocente. Pero Eliú, hijo de Baraquel, el subita, de la familia de Ram, estaba muy enojado con Job porque Job se consideraba a sí mismo más justo que Dios. Eliú también estaba enojado con los tres amigos de Job porque acusaban a Job de culpable, pero no podían contradecir sus argumentos. Eliú había tenido que esperar a intervenir para responder a Job porque los amigos de Job eran de mayor edad que Eliú. Pero cuando vio que los tres amigos de Job no tenían más nada que decir, entonces Eliú, hijo de Baraquel, respondió: yo soy joven y ustedes viejos. Por eso vacilé y tuve temor de expresar mi opinión. Yo me dije: que hablen los mayores y que los de avanzada edad enseñen su sabiduría. Pero es el Espíritu de Dios el que da sabiduría al ser humano, y el aliento del Todopoderoso hace que la gente entienda. El anciano no es el único sabio, ni los viejos los únicos que pueden impartir justicia. Así que he dicho: escúchenme, yo también voy a expresar mis conocimientos. Esperé pacientemente a que ustedes hablaran. Escuché sus razonamientos y sus argumentos. Escuché con cuidado lo que ustedes dijeron. Y a decir verdad, ninguno de ustedes refutó a Job. No hubo ninguno entre ustedes que le contestara sus argumentos. No vayan a salir con que hemos hablado de la sabiduría, que lo refute Dios, no los hombres. Job no me habló a mí, y yo le voy a responder con argumentos que ustedes tres han usado. Se han dado por vencidos. No van a responder una vez más. No tienen nada más que decir. He esperado hasta que dejaran de hablar, hasta que terminaron y no volvieron a tomar la palabra. Yo también haré mi intervención. Yo también voy a expresar mis conocimientos. Es que tengo tanto que decir. Dentro de mí, el Espíritu me incita a hablar. Mi interior es como vino sin escape, como cueros de vino nuevo a punto de explotar. Así que déjenme hablar.
para que me pueda desahogar. Déjenme abrir la boca para dar una respuesta. Voy a ser imparcial con todos y no voy a inclinarme a favor de ninguno. No soy experto en adular, pues mi Creador me castigará. Y luego de la lectura de la palabra de Dios queremos finalizar, como lo hacemos siempre, con unas palabras de oración. Señor, gracias por las veces que me has sacado de las aguas profundas para llevarme a un lugar espacioso. Hoy oro para que puedas llevar a ese lugar espacioso a mis familiares, a mis amigos, a las personas que amo, conozco y que no te conocen. Padre, te rogamos que nos des una sabiduría como la de Jesús para evitar las trampas, para lidiar con las preguntas capciosas y responder a las preguntas de prueba. Señor, ayúdame a vivir con una conciencia clara, a mantenerme puro y poner mi confianza solo en ti. Gracias, porque a través de la cruz de Jesús haces posible el perdón de mis faltas pasadas y por el poder de tu Espíritu Santo puedo salir victorioso de la tentación. Llegamos al final de este día, miércoles 3 de febrero, día número 34 de este Lee conmigo la Biblia. Nuevamente quiero agradecerles a todos el hecho de acompañarme en esta travesía que hemos iniciado el primer día de este año y que, si Dios nos ayuda, trataremos de llegar hasta el último día. El 31 de diciembre es nuestra meta, así que gracias por acompañarme y compartir este tiempo de reflexión, este tiempo de lectura, este tiempo que nos llena y nos satisface. Si hay algo que yo quisiera dejar a la humanidad entera, si pudiera dejarle algo, sería justamente esto, la palabra de Dios, eterna y maravillosa, y de la cual cada uno de nosotros aprendemos y de la que nos saciamos y nos alimentamos cada día. Un saludo enorme, donde quiera que estés, en el punto del mundo en el que estés escuchando este mensaje. Muchas gracias, muchas bendiciones para vos y que tengas un excelente día.